riesgos mecánicos son las herramientas, ya que en el personal que se encuentra dentro de la ambulancia debe conocer cuáles son estas herramientas y cómo se usa, en qué lugar se encuentra. En el momento que la ambulancia se encuentra operativa y sufra un desperfecto mecánico, como por ejemplo se le bajó la llanta, una de las principales herramientas son la gata y la llave de rueda. ¿Por qué es importante el cono de seguridad? Porque al momento que la ambulancia se encuentre, en este caso parada en una vía, el cono es indispensable para que los otros vehículos la puedan ver y no pueda sufrir en este caso un choque. Otra de las herramientas tenemos la linterna. ¿Por qué es importante la linterna? En el momento en que tengan en las noches que cambiar la llanta, pues con esta linterna pueden observar mejor. ¿Cuáles son los riesgos para el personal que se encuentra en la ambulancia? El primer de los riesgos sería al colocar la gata. Si es que esta no se encuentra bien ubicada, puede desplazar al vehículo, ocasionando más incidentes para este o para los demás vehículos que se encuentran alrededor. Otro sería que al momento de no ajustar los tornillos de la manera adecuada, puede que cuando el vehículo esté en camino o en movimiento, se salga la llanta y así ocasionar un accidente. Si es que el cono de seguridad no se encuentra visible, pues para los demás vehículos esta va a ser una falta, ya que si no se encuentra visible puede chocar a la ambulancia. Si es que no podemos utilizar de la manera correcta estas herramientas, pues se puede ocasionar un accidente. Tenemos a la camilla. La manera inadecuada de sacar a la camilla es solamente utilizando un brazo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros utilizamos solamente un brazo, a la larga vamos a producir lesiones a nuestros hombros y a nuestros codos, produciéndonos bursitis o tendinitis a largo plazo. La manera más adecuada de sacar la camilla es con la ayuda de nuestro conductor o de nuestro asistente, ya que ellos siempre estarán para ayudarnos. Una vez vista la camilla, nosotros tenemos que tener en cuenta que los puntos de anclaje estén listos y seguros, ya que si nosotros no los tenemos listos y seguros, a la larga igual vamos a tener lesiones en nuestra columna, ya que la camilla puede desplazarse directamente hacia la parte de abajo y nos puede jalar con su peso. La manera más adecuada de bajar la camilla es con la ayuda de nuestro asistente o de nuestro conductor de la siguiente manera. La manera más adecuada de levantar la camilla de igual manera es con la ayuda de nuestro conductor o de nuestro asistente de la siguiente manera. Una vez ya lista la camilla, lo único que debemos hacer ya para regresar a su puesto normal de igual manera es con la ayuda de nuestro asistente o nuestro conductor de la siguiente manera. Como riesgos para el paramédico con cilindros de presión tenemos el que más comúnmente ocupamos es el cilindro. ¿Cómo presentamos un riesgo? El paramédico tiene que cambiar el manómetro, para eso necesitamos el manómetro, el tanque y sus llaves. Debemos instalar de la forma correcta, ya que si los empaques se encuentran flojos, va a existir una pérdida de oxígeno constantemente, provocando en la salud que podemos presentar una intoxicación por oxígeno. La manera más correcta de instalar es fijar bien el manómetro y abrir las llaves. Para abrir las llaves tenemos la siguiente herramienta. Hay ocasiones que los empaques se encuentran flojos y existe una pérdida de oxígeno. En ese momento debemos verificar que todo esté bien fijado y se encuentra armado el tanque de oxígeno. Podemos darnos cuenta que no sale oxígeno y utilizar el mismo. Cuando dejemos de utilizar, debemos cerrar la válvula
liberar el oxígeno que se encuentra en la cámara. Y quitar el manómetro. Otro implemento que tenemos es el extintor el extintor. Para eso necesitamos saber qué da. El paramédico debe apuntar, aplastar, abanicar y extinguir el fuego. La manera más correcta es sacar los seguros y abanicar con la manguera, ya que son tanques que se encuentran en una presión a presiones altas. En el ámbito de trabajo prehospitalario podemos encontrarnos con espacios confinados. Estos representan un riesgo específico y generales. Los riesgos específicos son la asfixia, incendios, explosiones e intoxicaciones. En los riesgos generales están como riesgos el atrapamiento del personal, caída de los objetos, colapso de las estructuras, comunicación, problemas de la comunicación, iluminación deficiente y objetos en el interior. Todos estos juntos representan un riesgo total para el personal prehospitalario. Las superficies de trabajo. En el ambiente prehospitalario las podemos encontrar dentro de la ambulancia, tanto como fuera en el campo laboral, ante un paciente. Podemos encontrar diferentes superficies, tales como asfalto, concreto, hormigón y baldosa, en la cual estos pueden presentar un factor de riesgo para el equipo de atención prehospitalaria, produciendo lesiones. Para evitar estas lesiones, nosotros contamos lo que es con unas botas para poder evadir estas superficies y que no nos produzcan tantas lesiones. Bájate ahí para que la ayudes a subir. Bájate acá para que la ayudes a subir la cámara. Dale la mano ahí, dale la mano. Como riesgos mecánicos principales tenemos las unidades operativas como son las ambulancias y los vehículos de pronta intervención como son las motos. Antes de nosotros salir a una emergencia tenemos que revisar la parte externa y la parte interna del vehículo para poder disminuir los riesgos. Es importante empezar con los neumáticos, ya que estos pueden estar lisos, no tener su labrado adecuado y pues su presión tiene que estar adecuada a esta. También es importante que nosotros revisemos el sistema de luces que se encuentre en una adecuada condición para poder utilizar. También no hay que sobrepasar el nivel de lavado de diésel, ya que puede pasar lo que se ve aquí, que está regado y puede esto causar riesgos para los demás vehículos y para el vehículo propio. También es importante revisar la parte interna del vehículo, que se encuentre bien su líquido de frenos, su aceite y ya. Al momento en que nosotros ya verifiquemos todo, nosotros podemos salir seguros a una emergencia.